Estamos hoy martes 22 de noviembre del 2022. También tenemos muchos otros temas de la coyuntura para comentar. A ver, hoy, y le venía escuchando al profe, van a tratar en el pleno de la asamblea el informe que ha elaborado y aprobado la Comisión de Régimen Económico sobre la proforma presupuestaria 2023. Hay algunas observaciones y algunas conclusiones por parte de la comisión. A ver, veamos más o menos la ficha técnica, ¿no?, de esta proforma. Por acá tenía esos datitos. Se tiene proyectado un PIB de 122.369 millones de dólares, crecimiento de la economía y del PIB de 3.10, precio promedio del barril de petróleo $65, producción petrolera 514.759 barriles por día. La inflación promedio anual 2.55. Esos son los datos de la, digamos, como de la ficha de esta proforma, los supuestos macroeconómicos, ¿no? Ahora, vamos y revisemos brevemente junto a ustedes cuáles son las conclusiones que ha sacado la comisión que preside la legisladora Mireya Pazmiño con respecto de esta proforma. El gasto social comprendido por los sectores de educación, salud, bienestar social, trabajo, desarrollo urbano y vivienda ascienden a un total de 11.000 millones, lo cual refleja un incremento de 1.084 millones frente al codificado de agosto del 2022, un incremento relativo del 10.92%. Existe una disminución del 22.84% en el rubro de obras públicas. La reducción en términos nominales es de 118 millones de dólares, con lo cual el rubro total de obras públicas asciende a 398. El plan anual de inversiones tiene una reducción de 147 millones, con lo cual la asignación total para proyectos de inversión suma 1.871 millones. En términos relativos, la disminución cifra en 7.32% en relación al codificado de agosto del 2022. Es decir, habrá una reducción del plan anual de inversiones para el próximo año, ¿no?, que es de menos 7.32. Existe una reducción sectorial de asuntos internos. Ojo con esto, 35.14 millones de dólares al comparar la proforma 2023 con el codificado agosto del 2022. Dentro de este sector destaca la disminución del presupuesto de la Policía Nacional por el orden de 5.95 millones y de la Secretaría de Derechos Humanos por una reducción de 6.08 millones de dólares. Se observa un aumento del Gabinete Sectorial de Seguridad, 107.73 millones al comparar la proforma 2023. Ahí yo quisiera entender, los expertos entre comillas, ¿no?, lo sabrán explicar mejor, pero ¿cómo pretenden incrementar el número de policías y a la par disminuir el presupuesto para la policía? No comprendo. Si van a aumentar, dijeron en 8.000, después en 10.000 integrantes que necesitan primero cursos de formación y después cada uno de ellos un salario. Si se disminuyen los rubros asignados a la policía, ¿cómo van a hacer para cubrir esos gastos que además son corrientes, ¿no?, que cada mes van a tener que desembolsar? Cuestión salarios. Hay un aumento en la asignación de la educación superior, que entiendo tiene que ver con salarios para docentes, que bordea los 18 millones de dólares. Y acá las recomendaciones que hace la comisión, ¿no?, y que hoy van a ser tratadas en el pleno de la asamblea. Se recomienda asignar recursos para las universidades y que éstas puedan cubrir las disminuciones en su plan anual de inversiones respecto a la proforma del 2022. En el presupuesto codificado del 2023 se recomienda aumentar la asignación a la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Niñas, Niños, Adolescentes, que corresponde a o está adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos, en un monto que permita a la Secretaría al menos mantener la asignación del 2022, que fue de 18 millones de dólares. Además, habrá que recordar que el presidente ofreció crear el Ministerio de la Mujer,
que no sabemos si es que eso ya está en trámite, están elaborando algún decreto, alguna cosa por el estilo, y no sabemos si es que, por ejemplo, esta Secretaría de Derechos Humanos va a mutar en este Ministerio de la Mujer o va a seguir manteniendo la figura de Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Pero lo importante es que esta Secretaría pueda contar con los recursos necesarios para implementar además lo que está establecido en una ley que fue aprobada en noviembre del 2017 y que no ha tenido recursos desde entonces, porque además con bombos y platillos en aquella época, noviembre del 17, se aprobó una ley para la erradicación de la violencia contra la mujer, justamente en homenaje a estas fechas que se conmemoran el 25 de este mes, pero después de la parafernalia, de los discursos, de la publicidad y el marketing que montaron durante el gobierno de Lenín Moreno, no se ha hecho absolutamente nada como para, con políticas públicas financiadas, poder establecer y trabajar de forma cotidiana, recurrente, diariamente, estableciendo y ejecutando políticas en contra de la violencia contra la mujer. Así que ahí tienen otra de las recomendaciones que hace la Asamblea, ¿no? Y la resolución, finalmente, es: en vista de lo expuesto en el presente informe, la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea el observar la proforma del Presupuesto General del Estado 2023 y la programación presupuestaria cuatrianual. Ahí, digamos, lo que queda y lo que resta es esperar a que exista un poco de sensibilidad por parte del Ejecutivo, porque finalmente es quien tiene la última palabra, ¿no?, con respecto de la utilización, el destino y la forma en que se inviertan estos recursos públicos en el país. Así que de aquí en adelante lo único que resta es eso, ¿no?, apelar a la sensibilidad del gobierno. Bien, yo quiero con ustedes hoy hacer un recordatorio y repasar por algunos capítulos de nuestra historia más reciente. No me voy a ir a los años 1800 ni a los 1900, me voy a ir a cosas que pasaron hace un año y que debemos tenerlas frescas en nuestra memoria, pero también voy a ir a cosas que se me pasaron ayer y que me había olvidado comentarlas con ustedes. A propósito del tema de la inseguridad, yo ayer les mencionaba lo que fue la última masacre carcelaria que ocurrió en Quito el pasado viernes en la cárcel del Inca y que dejó como resultado 10 personas privadas de la libertad asesinadas, no muertas, asesinadas, porque no es que se murieron, porque así es la vida, ni fue muerte natural, no es que se murieron, fueron asesinadas, y estas personas en las cárceles son asesinadas de la forma más brutal y más cruel, ¿no?, sin ningún tipo de compasión, así son asesinadas estas gentes. Bueno, en estos mismos días ocurre que se han robado de un cuartel de la Armada una docena de fusiles AK-47 chinos. Esto ocurrió en Guayaquil. Esto ocurrió en Guayaquil en los últimos días. El 19 de noviembre del 2022, es decir, el sábado, la Armada ecuatoriana confirmó el hurto de 12 fusiles tipo AK-47 fabricados en China. Este robo se dio en la base naval San Eduardo, en el Cuerpo de Infantería de Marina en Guayaquil. Este es uno de los más de 5 robos de armas a policías y militares conocidos públicamente en el año. 5. La Armada, a través de un comunicado, explicó que un grupo de militares estaba haciendo un control de rutina de material bélico en el refugio 1 de la base San Eduardo a las 8:30 de la mañana del jueves 18 de noviembre. Durante el procedimiento viernes 19, yo dije sábado. Durante el ¿están mal ellos o estoy mal yo? A ver. Creo que 18 fue viernes. Sí, 19 sábado, estaba bien yo. El 18 fue viernes, no jueves. Durante el procedimiento vieron que la docena de fusiles ya no estaba allí. Dijo la Armada
que el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 23 interpuso una denuncia formal en la Fiscalía ecuatoriana por el hurto de bienes policiales o militares. Bueno, ahora estamos lamentando, entre comillas, el robo de 12 fusiles AK-47 de un cuartel militar. Yo les quiero recordar la nota de GK, que es la que acabo de dar lectura, del portal digital GK, y ustedes vieron el tuit de Carol Noroña, que es periodista de este portal. Habla de 5 robos a destacamentos de policías y militares. 5. Yo les quiero recordar uno que fue hace poco nomás, en mayo de este año, en donde se sustrajeron 150 pistolas del cuartel modelo de la policía en Guayaquil. A nuestras fuerzas armadas, a nuestra fuerza pública, a la policía, les roban dentro de sus casas. Y claro, yo ahí quiero apelar a un mensaje que nos dejara hace algunos días atrás del general Mantilla, cuando él, siendo policía en servicio pasivo, habiendo sido comandante general de la policía, sentía vergüenza al ver imágenes en las que se muestran a los UPCs resguardadas por sacos de arena o resguardadas por vallas, de esas vallas que suelen poner aquí en el centro histórico para evitar que los manifestantes lleguen hasta la Plaza Grande. ¿Ya? El general Mantilla decía que eso le provocaba vergüenza. Bueno, a nosotros, a los ciudadanos, no solo es que nos provoca vergüenza, sino que nos provoca miedo. Y yo me imagino que el sentir del general Mantilla debe ser también el mismo, porque si a la policía y a las Fuerzas Armadas les roban dentro de su casa, si ni ellos están seguros, imagínense ustedes, sus familias o las nuestras. Y esto ayer, lamento el despiste, pero se me pasó comentarlo y recordarlo junto a ustedes. Pero en manos de esta gente estamos. La seguridad de 18 millones de ecuatorianos está en manos de gente que no puede ni siquiera cuidar sus rastrillos. Dentro de la escuela de policía matan mujeres. Y no hay imágenes, nadie oyó, nadie vio nada a esta hora de lo que sucedió aquella fatídica noche del 11 de septiembre del 2022 en la escuela de policía. Matan a una mujer, nadie escuchó nada, nadie vio nada, nadie le vio salir a Cáceres cargando nada, nadie sabe en qué carro salió, cómo se movilizó, cómo huyó, nadie sabe nada. ¿En dónde pasó? En la escuela de policía. Se robaron 150 pistolas del cuartel modelo de la policía en Guayaquil. Se roban 12 fusiles de una base armada en Guayaquil. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Van a hacer una revisión ahí. Oye, aquí falta algo. ¿Qué había aquí? 12 fusiles. Hijo, se han robado. Qué tenaz, ¿no? Y vamos a seguir haciendo un poquito de historia con ustedes porque hace un año pasó, justamente en noviembre del 2021, pasó que un día el radar que estaba ubicado en la zona de Montecristi en Manabí para hacer controles del espacio aéreo de Ecuador en esa zona, un día, ¡pum!, explotó. Yo quiero recordar junto a ustedes, gracias Meli y Esteban, ahí está un comunicado de prensa que lo vamos a leer con ustedes. Explosión en el radar de Montecristi. Esta fecha, 7 de noviembre del 2021. En horas de la madrugada de este domingo, 7 de noviembre del 2021, se registró una explosión en las instalaciones del radar ubicado en el Cerro de Montecristi, provincia de Manabí. Miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en conjunto con el personal de la Policía Nacional, se encuentran hasta el momento realizando las investigaciones pertinentes, a fin de recabar datos y esclarecer este suceso, además de determinar los daños ocasionados al funcionamiento del sistema de radar. Ojo con esto, de momento no se podría descartar un posible atentado terrorista. Al respecto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas mantienen alertas para cumplir con su misión de garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial y continuar trabajando incansablemente para salvaguardar la seguridad y la paz de la población a través del control del espacio aéreo, marítimo y terrestre
evitando así las actividades ilícitas que se realizan al margen de la ley. Escuchemos con ustedes qué era lo que decía el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre este acontecimiento. Lo que acaba de pasar ayer, no tenemos certeza absoluta, no hay todavía y no puedo afirmar que se haya producido un atentado, pero lo más probable es que esto sea un atentado. ¿Pueden ponerle de vuelta, por favor? Sobre todo la última parte. Lo que acaba de pasar ayer, no tenemos certeza absoluta, no hay todavía y no puedo afirmar que se haya producido un atentado, pero lo más probable es que esto sea un atentado. Muy a su estilo el presidente Lasso. No puedo afirmarlo, pero lo más posible es que sea un atentado. ¿Qué decía en esa época? No solo el presidente, el gobernador de la provincia del Guayas, el que estaba encargado de la seguridad del Guayas, hoy ministro de Finanzas, el señor Arosemena. Como algunos que quieren dinamitar la democracia, la estabilidad y el Estado de Derecho. Por eso todos los demócratas tenemos que unirnos y hacerle ese frente común a los desestabilizadores, a los narcotraficantes, que quieren bajarse en combo, radares y democracia. No lo podemos permitir. El trabajo que tenemos entre manos no es fácil, es bien difícil, pero tampoco es imposible. Este es el gobierno que hace 5 meses le dijeron que era imposible lograr lo que se logró con el plan de vacunación. 9 millones de personas, 100 primeros días. Al día de hoy, más de 10 millones de ecuatorianos vacunados. Cerrando el mes de diciembre, Ecuador será el primer país de Latinoamérica en cuanto al ranking de vacunación. Ya. El presidente dice, no puedo afirmarlo, pero lo más posible es que sea un atentado. Su gobernador, el encargado de la seguridad en la provincia del Guayas, se avienta una todavía peor que la del presidente y dice, aquí hay interesados en dinamitar no solo radares, sino la democracia. El portal La República, portal digital de propiedad de Carlos Gijón, quien para esos días era posesionado como vocero del gobierno, publicó una nota en la que afirmaba que se trataba de un atentado terrorista. Y hubo otros medios de comunicación más pequeños y periodistas también que empezaron a elucubrar y dijeron, Manabí, la provincia afín a el expresidente, aten ustedes los cabos. O sea, dislates y disparates como esos empezaron a inventar una vez que explotó el radar de Montecristi. Como lo hacen siempre, ¿no? O sea, una captura de pantalla y subes cualquier estupidez que se te ocurre al Twitter y ¡paf! Lo haces viral, porque además, como decía ayer Julián Macías, ¿no? Hay cuentas que son disparadoras, entonces se encargan de publicar determinados trinos con disparates como estos que les acabo de decir y automáticamente empiezan todas las granjas estas de trolls a darle retweets, ¿no? Y convierten estas mentiras y estos dislates en verdades. Y después se quedan con eso. Tanto es así que fíjense ustedes, hubo medios de comunicación que incluso cometieron el error y el exceso de haber puesto en la boca del entonces ministro de Defensa, el general Luis Hernández, a quien yo le guardo mucho respeto. Nunca nos aceptó una entrevista el general Hernández en este espacio, a pesar de la buena relación personal que mantenemos, que además es una relación de absoluto respeto de ida y vuelta, pero nunca nos aceptó una entrevista el general cuando fue ministro. Ojalá ahora, en condición de analista y tal, quiera venir algún rato para hablar de estos temas de seguridad, el ex ministro Hernández. Pero hasta el ministro Hernández hubo medios y periodistas que le pusieron palabras en su boca que nunca las dijo. Y hubo medios que titularon, con dinamita han hecho explotar el radar de Montecristi. Y después el propio ministro tuvo que salir en una rueda de prensa a desmentir a medios de comunicación y periodistas que son súper diligentes. O sea, ni siquiera hay medios en este país, y quiero que lo entiendan porque esto funciona así. ¿Ya? Hay temas que el gobierno necesita posicionar. Por ejemplo, hablemos así muy franca y abiertamente, el tema este de la consulta popular.
Llegará un momento en que en la SECOM, como suele ocurrir, les invitan a un desayuno en el salón de banquetes del Palacio de Gobierno, el secretario de Comunicación, con los periodistas y directores de los medios, los periodistas más influyentes. Obviamente ahí no voy a estar yo porque no soy influyente para nada, ni estoy alineado con el gobierno, pero estarán los periodistas influyentes de nuestra sociedad, ¿no? Y les dirán lo importante que es para el país que gane el sí en la consulta popular. Entonces saldrán de ese desayuno los periodistas súper emocionados y motivados después de haberse comido los croissants de Palacio, y empezarán a tuitear ¿por qué hay que votar sí en la consulta popular? Ya, eso suele ocurrir. Eso hizo, por ejemplo, Lenín Moreno en incontables ocasiones, para tratar de contentar, de engreír, de sobar a medios de comunicación y periodistas. Además de que, claro, les daban una pauta brutal. Gracias por recordarme esto. Me voy a guardar el nombre de mi fuente. Por seguridad, sobre todo. Ahora que toda la gente que le vinculan conmigo es de todo, ¿no? Recuerden que hay un chat en donde está el presidente Lasso y donde interactúa con periodistas. ¿Ya? O sea que ni siquiera es que es tan necesario el desayuno ya, pero igual les invitan al Palacio a desayunar. Ojo, no estoy diciendo que yo quiero que me inviten. Si me invitarían, ténganlo por seguro que no iría. Bueno, a mí no me gusta ponerme eterno, ¿no? Además. Pero ni siquiera necesitaron reunir a los medios y a los periodistas para decirles vean, porque son súper diligentes, porque además ellos ya están con ese chip. ¿Cuál es el chip? Que cualquier cosa que pase en este país, sea que explota un radar, sea que hay un atentado en Cristo del Consuelo, sea que hay una balacera y un intercambio de balas, cruce de balas o lo que sea en Esmeraldas, o cualquier evento de este tipo que se pueda vincular con el narcotráfico, con la delincuencia, con la violencia, lo que sea, es culpa de Correa. ¿Ya? Porque son así, súper diligentes. Entonces ya los medios de comunicación empezaron a construir ese encuadre cuando explotó el dichoso radar en Montecristi. Lo último con respecto de esto es que hay 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana investigados por presunto sabotaje. La Fuerza Aérea Ecuatoriana dio a conocer las acciones que se adoptaron en contra de 25 militares de esa institución en relación con la explosión del radar de Montecristi en Manabí. Desde la madrugada del 27 de octubre del 2021 comenzó a funcionar este dispositivo en el Cerro de Montecristi. Su principal misión era detectar tráfico aéreo. Sin embargo, hubo lo que les relatamos a ustedes, una explosión el 7 de noviembre, domingo, lo cual provocó que deje de funcionar el radar. Desde entonces la FAE inició procesos administrativos disciplinarios en contra de 25 militares. Tras estos procesos administrativos, la FAE ha decidido sancionar con arresto simple, grave y de rigor, pero estas medidas fueron apeladas por los uniformados. La otra decisión adoptada fue cambiarles de repartos a unidades militares para que cumplan funciones diferentes. Uno de los 25 militares solicitó la baja voluntaria. Otra de las acciones fue registrar el incidente del radar en sus hojas de vida. Eso les repercute para el tema de ascensos dentro de la vida militar, indicó la FAE a los medios de comunicación. Tras la explosión, la Fiscalía también abrió una indagación previa. Este lunes 21 de noviembre de 2022 se conoció que 16 militares de la FAE son investigados penalmente por el presunto delito de sabotaje. La idea de la investigación previa es recopilar indicios para determinar si esos uniformados tuvieron o no participación en el ilícito. La FAE aseguró que se ha facilitado toda la información a la Fiscalía y se le ha apoyado para que haga las diligencias correspondientes. La empresa que fabricó el radar determinó que el daño por la explosión asciende a nada más y nada menos que 7.2 millones de dólares. Ese valor consta en un informe que se presentó a la aseguradora, pues era un requisito para la indemnización. Pero quiero recordar con ustedes que las propias autoridades del gobierno, como ustedes escucharon, empezando por el presidente Lasso y el señor Arosemena, empezaron a difundir bulos. Es decir, noticias falsas, cuando empezaron a hablar
aventuradamente e irresponsablemente de que lo que sucedió el 7 de noviembre del 2021 con el radar en Montecristi era un atentado. Una vez más, mintieron. Y un año después les recordamos que mintieron.